Buenas noches, saludamos a todas las personas que se van conectando a esta transmisión en vivo por la página de Opinión Bolivia. Les habla Nicole Vargas. También aprovechamos de mandar saludos a todas las personas que nos escuchan por medio de Radio San Rafael, FM 92.5 y AM 1310. Como ustedes recordarán, tenemos que hablar de una de las noticias más duras que han ocurrido recientemente en el país de España. Y es que después de las lluvias torrenciales que asolaron la región de Valencia entre el martes y el miércoles, dejando complejas inundaciones, los equipos de emergencia hasta el día de hoy, casi una semana después, siguen trabajando intensamente. Hay mucho que hablar al respecto. También queremos conocer de primera mano cómo es que se está viviendo el día a día después de esta tragedia en la población de Valencia. Y para hablar un poco más al respecto, nos encontramos conectados vía Zoom con Luis Enrique Velasco, colaborador del diario El País. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Nicole. ¿Qué tal? Buenas noches, por favor. Quisiera que empecemos justamente con eso, con el reporte actualizado de la situación hasta el día de hoy. ¿Cuántos son los muertos que ya se han podido, los fallecidos que ya se han podido rescatar también? Tengo entendido de que también hay un número no definido incluso de desaparecidos. Perfecto, Nicole. Bueno, hay que diferenciar un aspecto fundamental y es que esta tragedia ha ocurrido principalmente en la Comunidad Valenciana, pero también ha afectado ligeramente a otras comunidades de aquí de España. Entonces, si tomamos únicamente el dato de la Comunidad Valenciana, son 214 fallecidos según el conteo oficial y dos fallecidos en otras comunidades. En cuanto al número de desaparecidos, hay una gran polémica aquí en España en torno a esto porque no hay un conteo oficial de desaparecidos, pero sí hay, digamos, muchos, una especie de conspiraciones, bulos o teorías de cuántos desaparecidos puede haber. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que aún sigue, bueno, mucha gente que durante la tragedia llegó a utilizar parkings en centros comerciales, parqueaderos en los pueblos. Entonces hay muchos coches que aún están enterrados en estos parqueaderos que están sumergidos debajo del agua y aún no se sabe, y no se sabe cuál es el número exacto el número exacto de desaparecidos en estas zonas. Las cifras que han salido en Internet no oficiales estiman de que entre 1.500 y 2.000 personas podrían estar ubicadas en estas localizaciones. Ahora, realmente es alarmante y algo que se volvió noticia mundial este fin de semana, ya lo veíamos igual en los reportes del país, es la visita de los reyes de España, del presidente de gobierno y también del presidente de la Generalitat Valenciana. Han sido recibidos con indignación entre insultos, se les lanzó barro, se les gritó todo esto. Y tal vez para nosotros que estamos fuera del país, que somos de otra región totalmente distinta, no podemos llegar a entender la situación a cabalidad. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué? ¿En qué ha fallado el gobierno? Se ha hablado de mucha, incluso negligencia. Sí, correcto. Digamos, hay una un reclamo popular por la labor del gobierno de la comunidad autónoma y también por parte del gobierno nacional, porque aquí en España, pues la manera en la que está distribuido el poder es que las comunidades autónomas, digamos, las provincias de España tienen muchas facultades, ¿no? En cuanto a uso de recursos, en cuanto a uso de suministros, uso del dinero público, y luego está el gobierno, el Estado, que es como digamos, el caparazón central. Entonces, las primeras críticas llegaron efectivamente al presidente de la comunidad valenciana, Carlos Mazón, quien al parecer no alertó con suficiente tiempo a los habitantes de las poblaciones afectadas. Eh, en cuanto, en cuanto a la gravedad con la que llegó después pues, la Dana, todas las lluvias que llegaron a las poblaciones afectadas, se cree que se podría haber avisado con la suficiente antelación para evitar que la gente salga de sus trabajos o para que la gente se movilice. Y esa es la primera gran crítica que se le hace. Incluso se pide la dimisión. Hay grupos que piden la dimisión del presidente de la comunidad valenciana. Y por otro lado están las críticas también al gobierno, pues en cuanto a si tenían los recursos para al mismo tiempo haber también informado en coordinación con con la Generalitat Valenciana, eh,
y haber reportado antes estas situaciones. Eso ha creado digamos, un repudio en general de la población hacia la gestión. Pero por otro lado, hablando también de la gestión post-catástrofe, vemos que hay un discurso general de la población, un enfado general de la población que critica que han pasado muchos días sin que se vea cómo las fuerzas del orden se despliegan en estos puntos. Hoy he estado en Paiporta, que es la zona cero, uno de los pueblos más afectados, y había gente que contaba con los dedos de su mano, decía 6 días para que lleguen finalmente a ayudarnos, y es algo que se repite en la mayoría de vecinos, ¿no? Creen que efectivamente las 24 horas después de la catástrofe se debían haber acercado los primeros efectivos para poder principalmente encontrar a los desaparecidos, que aún muchos vecinos creen que si se hubiese actuado con más rapidez se podrían haber salvado más vidas. Esas son las dos grandes críticas. Y lo que menciona sobre los reyes, esto, si combinamos esto que digo, o sea, el enfado general de la población con la visita de los reyes, de Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, Pedro Sánchez, presidente del gobierno, pues hemos visto un episodio de violencia en la visita de estos a Paiporta, que ha finalizado con el presidente del gobierno teniendo que salir de emergencia del lugar porque había sufrido un golpe en la espalda con un palo. Y el rey, efectivamente, él se quedó, él decidió no salir como el presidente de Pedro Sánchez. Y de alguna forma, bueno, eso ha sido un poco alabado, ¿no? Diciendo que ha mantenido la postura frente al enfado. Pero evidentemente la población está enfadada, está reclamando que se pongan pues, los recursos sobre la mesa para que se atienda lo más rápido la situación. Es muy preocupante. Entonces, de acuerdo a lo que tú también nos dices, a lo que también hemos visto en diferentes reportes de medios locales, internacionales también, entonces, tantos días ha tardado para recibir ayuda de las autoridades, ayuda militar, inclusive policial. Entonces, las primeras 24 horas, cuando pasó esta catástrofe, ¿qué hacían las personas? ¿Cómo podían abatirse? ¿Estaban entre ellos solos, tratando de limpiar, de hacer las búsquedas por su cuenta, obviamente con la inexperiencia? ¿Cómo fue estos primeros días sin la ayuda del gobierno? Obviamente, Nicole, fueron momentos de desesperación. Puede acudir a Alfafar, que es una de las poblaciones afectadas, la más cercana, una de las más cercanas a Valencia, el día después de la tragedia, y era una región dominada por el caos, porque en ese momento la gente, en primer lugar, no sabía cómo reaccionar. La primera reacción, obviamente, es intentar despejar la zona, pero cómo no se podía despejar la zona porque los autos que había remolcado el agua pues se encontraban varados por todo el pueblo, apilados unos encima de los otros, bloqueando las entradas a las casas, bloqueando las salidas de las calles. Es decir, la gente en primer lugar no sabe qué hacer. Súmale a eso que algunas personas decían, encontrábamos cadáveres dentro de este local, encontrábamos cadáveres en la plaza del pueblo. Eh, entonces realmente fue una situación caótica. Súmale a esto, adicionalmente, que el suministro de luz, de agua y de internet era escaso durante las primeras 48 horas. Entonces, eso crea un estado de conmoción que la gente, como te he dicho antes, pues sigue reclamando por qué no se actuó con brevedad. Ya valga poner sobre la mesa que los voluntarios provenientes principalmente de Valencia y en su mayoría jóvenes llegaron en masa el viernes, que fue día festivo aquí, y ya empezó pues a reabastecerse, sobre todo el suministro de alimentos y de agua, que eran más importantes, y ya eventualmente también se ha recuperado la electricidad y la cobertura, que son fundamentales para poder combatir, ¿no? Y poder realizar cualquier operación de socorro o auxilio. Entonces ha ido recuperando un poco la normalidad, entre comillas, pero eso fue un poco el panorama en las 48 horas primeras después de la catástrofe. Ahora, después de esta visita que ha sido tan cuestionada y que de alguna manera la población ha podido un poco, obviamente, porque seguramente no hay palabras para la magnitud de lo que ha sucedido, un poco poder contar
a las autoridades, o al menos a los reyes, que fueron los que se quedaron un poco más de tiempo, lo que había pasado, la indignación, la preocupación, la problemática también que estaban viviendo, el drama que se estaba viviendo. ¿Cambió algo? ¿Se ha podido haber una acción, un cambio drástico entre esta visita al día de hoy? Si te refieres a cómo han empezado a operar los cuerpos de emergencia, efectivamente, en Paiporta, por ejemplo, donde he estado esta mañana, había un despliegue de 150 unidades de diferentes cuerpos de seguridad. Estamos hablando de la UME, que es la unidad de emergencia del ejército, miembros como tal del ejército, protección civil. Sin embargo, como te digo, la crítica seguía ahí. ¿Por qué? Porque eran 150 para un pueblo que es 150 confirmados por digamos, una mesa de operativos que se plantó ahí en la zona, que me confirmaron directamente que eran 150 unidades para aproximadamente 21.000 habitantes, que es lo que tiene Paiporta. Entonces, es verdad que se han agilizado las labores, pero aún a día de hoy hay calles donde no ha pasado un solo efectivo de la policía, del ejército, y la situación se está tornando crítica en cuanto las tareas de limpieza son urgentes porque el agua que está estancada se empieza a contaminar con los residuos bueno, perdón por la crudeza, pero de los cadáveres que han salido de las casas, también de las mascotas que han muerto y de la comida en descomposición de las neveras que están también tiradas por la zona. Entonces, ahora la situación es crítica y aún eh, eh, llevándoles a ustedes las voces que he escuchado hoy, aún se necesita mucha más ayuda por parte del Estado. Por favor, ya para ir finalizando, Luis, tú lo decías también, y también se ha podido ver mucho la solidaridad de las personas, miles, cientos de voluntarios que se han volcado hacia estas localidades, hacia este sector, el más afectado, ya me lo decías. Eh, Se ha podido ver la solidaridad de las personas, pero también se ha podido ver un poco de desorganización, no precisamente de los voluntarios, sino también de las autoridades respecto a esta cantidad de personas que tienen la predisposición de ayudar. ¿Cómo se está manejando esto? ¿Cómo se está manejando también la ayuda de los voluntarios? Sí, efectivamente, es algo que en lo que creo que todos aquí en la Comunidad Valenciana y en España estaremos de acuerdo, y es que ha habido un despliegue muy grande de voluntarios desde Valencia, incluso han llegado a otras provincias, hay gente que ha llegado incluso con vuelos internacionales a apoyar en la zona. Y gracias a esta ayuda se ha podido efectuar, en el caso de la limpieza, pues tareas de sanidad, limpieza mucho más rápidas, mucho más efectivas en la mayoría de los pueblos, aunque principalmente en los que están más cerca de Valencia, porque los voluntarios que llegan lo hacen normalmente a pie y suelen alcanzar las poblaciones más cercanas. Em, por ese lado también valga añadir que hay poblaciones que están más alejadas que dicen que están siendo olvidadas, y creo que eso es algo importante para recalcar, pero la acción de los voluntarios no es fácil que se traslade hasta estas poblaciones lejanas porque hay muchas carreteras cortadas, el acceso es muy difícil, entonces es hasta cierto punto entendible. Pero sí, el despliegue de voluntarios ha sido muy grande, y también es cierto que hay una cierta crítica hacia cómo se están organizando los voluntarios, porque podríamos clasificarlos en dos tipos: voluntarios organizados por la Generalitat y voluntarios organizados por sí mismos. Entonces, los organizados por la Generalitat, que es el gobierno local, se quejaban de que les han llevado con autobuses hasta sitios donde no han podido hacer nada. Eh, por otro lado, los voluntarios organizados por cuenta propia, pues sí, llegaban a las zonas, pero estaban pues confundidos en cuanto a las labores que debían hacer, ¿no? Hacia dónde deben mover el lodo, hacia dónde deben trasladar los escombros. Tengamos en cuenta que hoy, 6 días después del evento, la zona es crítica, hay que llevar medidas sanitarias muy precisas, como mascarilla, guantes, zapatos altos, porque como digo, la zona pues empieza pues ya a desprender se empiezan a desprender ciertos olores, y el agua se encuentra en un estado que es preferible tener mucho cuidado, por lo que si uno quiere ser voluntario tiene que estar precavido y conocer qué es lo que va a hacer y dónde se dirige.
Te agradezco mucho, Luis, por toda la información que nos has brindado de primera mano respecto a lo que está sucediendo en España. Realmente esperamos que esta situación bueno, se puedan realizar los trabajos pertinentes, las familias puedan encontrar a los desaparecidos también, porque me imagino que esa es una angustia latente todo el tiempo y obviamente recuperarse de todo esto va a tomar mucho tiempo, pero les mandamos mucha fuerza. Muchas gracias. A ti, Nico, lo que necesiten. Buenas noches. Muchas gracias. Ahí teníamos a Luis Enrique Velasco, colaborador del diario El País. Él nos estaba dando más información respecto a la situación que se está viviendo en este momento en España, específicamente en la provincia de Valencia, que ha sido azotada por la DANA. Este fenómeno ha dejado ya hasta el momento 214 personas fallecidas, solo en Valencia y en otros lugares 2 fallecidos, además un número incalculable de desaparecidos. Vamos a ir ampliando estas y otras informaciones. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Opinión Bolivia. Cambiando de tema, tenemos consejos. Llegó el cemento número 1 del país. Descubre la calidad de un producto 100% boliviano. Construye con Cobos de Cemento más de medio siglo construyendo la historia de nuestro país con firmeza, solidez y garantía. Conoce sus productos con resistencia superior IP40, IP30, IP25, cemento cola, Cobo Mix, Revoque y mucho más. Encuéntralos en tu ferretería más cercana a nivel nacional. Mandamos nuevamente saludos a todas las personas que nos escuchan por medio de Radio San Rafael, FM 92.5 y AM 1310. Los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales como Opinión Bolivia y visiten nuestro portal informativo www.opinion.com.bo. Yo soy Nicole Vargas, esto fue Buena Noche. Cumpliendo con el mandato de nuestro presidente Luis Arce de llevar desarrollo a cada rincón del país, el Ministerio de Hidrocarburos y Energías, mediante Ende Corporación y con el apoyo de organismos internacionales, firmaron acuerdos con gobiernos departamentales para ejecutar proyectos de electrificación rural en todo el país, con una inversión de $325 millones. Mejoraremos la calidad de vida de más de 93,000 familias. El acceso a electricidad es un derecho que garantiza el Gobierno Nacional.